Hola, ¿cómo están? El 20 de enero tomará posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en medio de lo que ha calificado él como sus razones estratégicas para intentar comprar Groenlandia, usurpar la soberanía del Canal de Panamá y cambiarle incluso el nombre al Golfo de México. ¿Hasta qué punto pondrán estas acciones poner a prueba la unidad de la OTAN? Vamos a analizar hoy los escenarios. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Groenlandia, el objetivo de Trump. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi. Nos ubicamos en Groenlandia, esta isla que está situada en el Atlántico Norte, entre Europa y Norteamérica. Es la isla más grande del hemisferio norte y un 85% de sus 2.1 millones de kilómetros cuadrados están cubiertos por hielo, con una población de 57,000 habitantes concentrados en la costa sur. Alrededor del 88% de ellos son inuit. Es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, aunque gestiona la mayoría de sus asuntos internos. Dinamarca sigue siendo responsable de áreas claves como defensa, relaciones exteriores y política monetaria. En 1979, Groenlandia obtuvo su estatus de autogobierno. Debajo del hielo se encuentran yacimientos de rubí que se explotan desde el 2007 y grandes depósitos de hierro, aluminio, plomo, níquel, platino, titanio, zinc, cobre, uranio, entre otros. Todos ellos por extraer. También tienen petróleo en un 13% y estaría aún sin descubrir. Gas natural un 30% y energía hidroeléctrica. Aunque Groenlandia tiene control sobre sus recursos naturales, su economía depende en gran medida de los subsidios de Dinamarca, que representan cerca del 60% de su presupuesto anual. Ahí lo vemos identificado y graficado para poder entender cuál es la riqueza que tiene esta isla. Pero, ¿qué papel juega Donald Trump en todo esto? También lo vemos en nuestro mapa. En varias declaraciones, el presidente electo de Estados Unidos ha expresado su deseo de apoderarse de Groenlandia, de comprarla. No precisa bajo qué argumento terminaría de concluir su estrategia, pero anunció que si Dinamarca no accedía a venderla, le pondría altos aranceles a sus importaciones. Hay que recordar que no es la primera vez ni la segunda que Estados Unidos plantea comprar Groenlandia. Ya el año 1946 ofrecieron un pago de $100 millones en oro a Dinamarca para comprar ese territorio. Y el periodo de Trump del año 2019 también fue otro de los puntos claves que marcaba la primera administración de republicano. Ha manifestado también que el comercio no puede pasar por Dinamarca, además que Estados Unidos ya tiene una base en Groenlandia desde 1951, es una de las bases más grandes, por lo que sería posible aumentar el contingente estadounidense que se encuentra en ella. La isla se encontraría en el centro de rutas marítimas emergentes debido al deshielo del Ártico, facilitando conexiones comerciales más rápidas entre Europa, América del Norte y Asia. Clave allí la presencia de China. La compra de Groenlandia sería la mayor expansión territorial de Estados Unidos desde Alaska en 1867, quien buscaba relevancia estratégica, económica y geopolítica en todo este panorama internacional. De esto y más, hoy vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia, nos acompaña desde Panamá, el secretario general de Suntrax, Saúl Méndez, con nosotros. Qué placer tenerlo en el mapa, gracias por su tiempo para Telesur. Gracias, Paola, por la invitación. Un saludo a todos con quienes contigo están trabajando y a quienes nos están viendo en estos momentos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Preguntarle en primera instancia, ¿a qué responde esto que él mismo denomina como una estrategia que calificaría su próxima administración, asumir por cierto el 20 de enero? Canal de Panamá, cambiarle el nombre al Golfo de México y sobre todo comprar Groenlandia. Se trata de la vieja aspiración norteamericana que tiene que ver claramente con ese imperio decadente que existe hoy día y que en el tablero geopolítico se mueve de forma importante. El mundo ya es un mundo multipolar. Ellos pretendieron que con la caída de la Unión Soviética,
erigirse en la única potencia del mundo, imponer sus condiciones, el neoliberalismo, la globalización acelerada, que trajeron como consecuencia cientos de millones de personas hambrientas en el mundo. Y frente a la pérdida de esa hegemonía, el planteamiento de Trump está enmarcado en el elemento geopolítico de que ya hoy otras potencias emergentes hacen un juego importante, como es el caso del BRICS, como es el caso de China o de Rusia, en el escenario internacional. Así que así entendemos estas aberraciones planteadas por Trump, pero que está dentro de la lógica del establishment norteamericano. En medio de todo este juego geopolítico que no deja de serlo, atentando contra la soberanía, por ejemplo, del Canal de Panamá, ya lo veíamos, cambiarle el nombre al Golfo de México y sobre todo comprar Groenlandia. Se ha visto en nuestro mapa que esta isla tiene grandes recursos estratégicos y sobre todo la presencia de una gran cantidad importante de tierras raras, que por cierto, aún dentro de esta escala, aún representa un gran jugador dentro del mapa, China. ¿Será uno de los objetivos de Estados Unidos de la administración de Trump? Seguramente, recordemos que todas las guerras que se desataron por parte de Estados Unidos, el caso de Irak, el caso de Libia, el caso de Siria, tienen que ver con los pozos petroleros. Ellos se han apoderado de esos pozos petroleros con sus guerras y naturalmente esta no sería una excepción en el marco de que en efecto, frente a las sanciones planteadas a China, China ha respondido con relación a medidas de retorsión, precisamente prohibiendo exportaciones de estas tierras raras, pero además el tema de los combustibles fósiles que están allí o el gas natural es parte de un elemento que se viene debatiendo y discutiendo, especialmente con el tema de la guerra que se libra en estos momentos Rusia en Ucrania y naturalmente que los norteamericanos pretendan tener Groenlandia se encierra dentro de esas posibilidades, de la misma manera que amenazan a Venezuela de forma permanente, y es por el petróleo, no es por otra cosa que no sean los recursos que tienen las naciones para tratar de mantener un imperio, reitero, decadente. Saúl, hemos visto también declaraciones contradictorias entre los propios miembros del Partido Republicano ante estas amenazas que se pueden considerar de Donald Trump en torno a estas posiciones marcadas antes de tomar la juramentación o posesión al cargo. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Habrá división dentro de los republicanos en lo que se refiere a las primeras gestiones o tareas que asumirá la administración de Trump? ¿O qué Normalmente existen contradicciones de intereses, pero recordemos que la maquinaria de guerra, recordemos a quienes están detrás de Donald Trump, recordemos los intereses que representan y en términos generales las contradicciones que puedan haber en el Partido Republicano y Demócrata realmente no hacen sesgo en torno a las posiciones geopolíticas norteamericanas. El establishment norteamericano se caracteriza por mantener políticas indistintamente quien gobierne, porque al fin y al cabo los intereses supremos norteamericanos que representan la institucionalidad en la Casa Blanca o en el Congreso obedecen a esos intereses y a los intereses de los multimillonarios que pueden estar en juego en un momento determinado. Así que esta discrepancia, diría yo, no son realmente de fondo, pueden ser de forma, pero todo eso opera como un imperio que es indistintamente quién esté gobernando y las diferencias que puedan haber en un momento determinado. En la arena internacional ellos mantienen los mismos criterios, sin duda. Y con relación al Canal de Panamá, debemos advertir que Donald Trump no tiene absolutamente nada que reclamar a Panamá. El canal es panameño, la soberanía del canal la ejerce la República de Panamá a través de la autodeterminación del pueblo panameño en su geografía, tanto terrestre como marítima y aérea, su espacio aéreo. Y naturalmente esos coletazos de Trump con relación a Panamá son inaceptables e inadmisibles. Hay que sentar cara a esta posición y sin duda pues es lo que desde los movimientos populares venimos planteando y exigiendo al gobierno de turno de José Raúl Mulino, que en efecto tiene que enfrentar esta situación con firmeza,
y dejarse de andar diciendo cosas descabelladas como la que ha planteado, que la frontera de Estados Unidos está en Darién. Recién tomaba su mandato, ofreciendo que el aeropuerto de Panamá sirviera de tránsito norteamericano en un momento determinado para quienes iban hacia allá. Y cosas como esas que en realidad animan o exacerban posiciones como la de Trump. Estamos exigiendo firmeza en la defensa del país, en las arenas internacionales, en las Naciones Unidas y en las estructuras que existen a nivel regional para defender el país. Y a propósito de esta postura que le exigen al presidente de Panamá, Raúl Mulino, Saúl, quiero preguntarte, ¿no crees que es un despropósito tratar de minar la integración regional, más aún cuando enfrentan este tipo de amenaza que no viene desde cualquier lugar, sino nada más y nada menos de la propia presidencia, la nueva gestión que será de Donald Trump? ¿Por qué atacar a países como Venezuela y otras naciones que han sido, recordemos, las primeras en defender la soberanía sobre este canal y sobre el territorio panameño? Es parte de la incongruencia de un gobierno como el que tiene Panamá, en el que incluso insinúa posible intervención en Venezuela, militar me refiero, y hace toda la pantomima que hemos visto con la oposición venezolana. Y naturalmente todo esto anima precisamente a desintegrar la necesaria unidad de América Latina y el Caribe frente a los problemas que no son comunes entre todos. Entonces esta incoherencia deben de inmediato cesar, y por otro lado corresponde entonces solicitar la solidaridad de los países del mundo y de nuestra América en particular para enfrentar esta situación que ha planteado Trump, que por ahora son palabras. Como ya se sabe, él toma posesión el 20, pero que implica que el país, el nuestro, en Panamá, debe prepararse tanto reitero, en la diplomacia, en las estructuras internacionales que ven esta materia, como preparar al país frente a cualquier tipo de locuras que se pretenda Trump en el territorio panameño. Queremos agradecer a Saúl Méndez por habernos acompañado y compartir su análisis y criterio en torno a estas amenazas que emprende la nueva administración de Donald Trump, el republicano que asumirá el gobierno el 20 de enero. Gracias, Saúl. Vamos nosotros a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de la red social X, en la cuenta del Comité de Asuntos Exteriores del Partido Republicano. Allí se publicaba esto, lo que ven en pantallas, esa imagen donde aparece Donald Trump con ese mapa y a todo le pone Estados Unidos. Y es que acompañaba esta frase: nuestra nación fue construida por guerreros y exploradores. Domamos el oeste, ganamos 2 guerras mundiales y fuimos los primeros en poner una bandera en la luna. El presidente Trump tiene los sueños más grandes para América y va contra los americanos. Tener miedo de los grandes sueños. Lo curioso de esto es que minutos más tarde, este post fue eliminado de esta cuenta. La pregunta es ¿por qué? ¿Será que no todos los republicanos estarían de acuerdo con las amenazas que lanza la administración de Trump? ¿O será que le recuerdan que no lo han elegido para esto? Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Ahí los tienen cara a cara prácticamente. Hay que recientes declaraciones que ha brindado el que será el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Mike Waltz, el que está al lado izquierdo de la pantalla. A él le preguntaron en una entrevista televisada si Estados Unidos utilizaría la fuerza para anexar Groenlandia y Panamá, a lo que respondía que lo que se toma muy en serio son las amenazas que enfrenta Estados Unidos en el Ártico, las amenazas que enfrentan en el hemisferio occidental. Mientras que en una reciente rueda de prensa también el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, respondía al cuestionamiento sobre este particular.
Ahí decía que las reclamaciones que efectúa la administración de Donald Trump sobre Groenlandia, y añadió que en los casos en que una nación, siendo parte de un estado más grande, se siente incómoda en este estado y desea decidir su autodeterminación de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, ese estado más grande está obligado a no oponerse a ello. Si Groenlandia cree que Copenhague no representa los intereses de su pueblo, entonces entra en juego el derecho a la autodeterminación, agregando que ante cualquier afirmación sobre Groenlandia siempre debemos escuchar a los propios groenlandeses. Vamos a analizar este escenario que no deja de ser interesante. Nos acompaña desde Italia, analista político, experto en geopolítica, Fabrizio Casari con nosotros. Fabrizio, qué gusto recibirte en El Mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Gusto mío, Paola. Hola. ¿Cómo estás, Fabrizio? Qué interesante estas posturas que de alguna manera marcan quizás ese termómetro de esta situación que sigue generando repercusiones ante los dichos de un presidente que asumirá el próximo 20 de enero. Autodeterminación, dice Rusia. ¿Estarán dispuestos los groenlandeses a tener otro amo imperial? Bueno, los groenlandeses nunca han sido dueños de su tierra en realidad porque se lo sigue teniendo Dinamarca. Pero en realidad estamos hablando de 56.000 personas, un obstáculo particularmente difícil por el hambriento sistema imperial decadente. Estamos hablando de una tierra que además de las dimensiones, yo vivo en Italia y Groenlandia es 7 veces el territorio de Italia, no es nada chiquito. Estamos hablando de un subsuelo que se considera el 13% del petróleo que hay en el mundo y el 30% de gas. Además que uranio, además que oro, zinco, diamantes y rubíes. Es decir, que las exploraciones que se van dando se vuelven más fácil debido al cambio climático que produce que se derriten el hielo. Entonces se hace más fácil tanto la exploración del subsuelo como la ruta de navegaciones que se vuelven otra vez, decir, a esta altura, a ese punto del mapa del mundo, son de importancia geoestratégica extraordinaria. Claro, el nuevo agregado militar que se tilda de consultor de Trump habla de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero la verdad es que lo que amenaza la seguridad militar de los Estados Unidos es fundamentalmente cualquier riqueza, cualquier recurso que transita por cualquier lado del mundo y que no termina en el bolsillo de los Estados Unidos, posiblemente de gratis. Ellos cuando dicen que se sienten amenazados es que no logran robar como quieren robar. Y esto es un problema porque Rusia tiene en esa parte del mundo no solamente el 56% del control de toda esa área. Tiene un proyecto desde el 2022 que se publicó en los días mismos del comienzo de la operación militar especial y que prevé 10.000 kilómetros de navegación a lo largo de la parte septentrional de Rusia, que va desde el mar de Barents al estrecho de Bering. Y el hecho de que Suecia y Finlandia hayan entrado en la OTAN produce de por sí mismo una alteración del equilibrio militar que antes existía, porque esos dos países eran neutrales, entre comillas, porque siempre estaban en la parte occidental, pero eran neutrales. Entonces Rusia está preocupada que una llegada de los Estados Unidos, que sería una llegada militar, nunca una llegada civil, inmediatamente sería en la inmediata cercanía de la frontera rusa. Y si no lo permitieron a Ucrania, mucho menos creo que lo van a permitir a Groenlandia. Entonces, este es un frente que para llevar más recursos, para darle la posibilidad a los Estados Unidos de saquear aún más lo que quieren y que no tienen, arriesga de poner el mundo otra vez en una crisis que tiene éxitos muy, muy delicados. Eso también confluye en los intereses del comercio global. Hacer una ruta alternativa al canal de Suez, pasar por el norte polar, ¿será una de las estrategias también que estará visualizando Trump en lo que él denomina su estrategia de gobierno? Sí, y nunca hay que olvidarse que los recursos presentes en el subsuelo de Groenlandia tienen un valor aproximado entre los 300 y los 400 mil millones de dólares.
estamos hablando de sumas espantosas. Yo creo que hasta podría pagarse su deuda, su tremenda deuda externa de Estados Unidos por una parte. Claro que esa ruta de navegación, Paula, que tú dices, que tú mencionas, es el fundamento desde el punto de vista militar y estratégico del área. Controlar una ruta de navegación que cada día será más fácil controlar, precisamente por lo que decía antes, por efecto de que se derriten el hielo y que más fácil se hace navegar, controlar esa ruta produciría una ventaja militar contra el país que naturalmente se asoma a Ártico, que es Rusia, importante. El mismo hecho que los Estados Unidos insisten mucho con Canadá, de lo cual nunca le ha importado mucho porque tienen igual el árabe por el pancakes sin necesidad de meterse a Canadá. Pero lo interesante es que el norte de Canadá precisamente está en esa área del mundo. Es decir, le fue mal la aventura en los Balcanes, ahora están buscando de otro lado con tal de meterse pegado a Rusia y amenazarla. Esta es la política. En este caso, ganando unos recursos del valor, como te decía antes, alrededor de 400 mil millones de dólares. Siempre cuando, como te decía al comienzo, siempre cuando los gringos hablan de amenaza a su seguridad nacional, hay que ir a ver cuáles son los recursos que se quieren saquear. No cambia mucho la historia. Y ese presidente es solamente más descarado y más vulgar de lo que lo procedía. Quiero proponerte que revisemos juntos nuestra leyenda que tiene que ver con las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN. ¿Tendrá esto que ver con todos estos movimientos que hace Donald Trump? Veamos. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, decía esto ante el Parlamento de la Unión Europea. El 2%, dice, del gasto en defensa no es suficiente. Rusia produce en 3 meses lo que todos los países de la OTAN en un año. En total, la economía rusa no es mayor que la de los Países Bajos y Bélgica juntas, pero producen en 3 meses lo que la OTAN en un año no dejaba de repetir al momento que le exige a los países miembros de la alianza más aportes para la guerra. Fabricio, ¿hay desesperación entre las filas de esta organización transatlántica? ¿Cómo leemos los últimos movimientos cuando además ya está por llegar Donald Trump a esta nueva administración? Bueno, la OTAN ya tiene los almacenes medio vacíos por la ayuda que dio, inútil, aparte además que dio a Ucrania. Y entonces tiene que volver a llenarlo, tiene que hacer nuevos contratos con las grandes casas del complejo militar industrial y hacer que la ganancia de ellas puedan producir el aumento del PIB de los Estados Unidos, que es tremendamente inflado por movimientos de capitales y no por riqueza verdadera que se genera. Pero bueno, aparte de esto, Italia hoy gasta el 1,5 y son 40 millones de dólares al día. Si llegara al 5%, serían 120, casi 130 millones de dólares al día. Y estoy hablando de Italia, que es un país rico. ¿Qué tal sería por los otros miembros menores de la OTAN? Es decir, la idea de llegar a un 5% del Producto Interno Bruto en el gasto militar para enriquecer a los Estados Unidos solo le puede surgir a un personaje como Trump, que cree que el mundo es nada más que una reserva donde saquear todo lo que se necesita. Repito lo que digo muchas veces, no es cierto que la OTAN sirve a proteger el Occidente. Al contrario, la OTAN sirve a proteger los intereses de los Estados Unidos, que de Occidente es jefe y dueño. Esta posibilidad de llegar al 5% del PIB no está prevista por ningún país europeo, menos todavía por Francia, que a través de la Force FAB tiene su dispositivo nuclear muy costoso y todo lo que conlleva eso, y una deuda histórica que es inferior solamente a la de Italia en el marco general de Europa. Entonces es un costo inalcanzable, porque significaría acabar completamente con el sistema de bienestar, con lo que queda, que es muy poco, del sistema de bienestar que hizo crecer en Europa.
Y entonces a la crisis energética, si se le pone también la crisis del sistema de bienestar, simple y sencillamente se consigue el resultado histórico que los Estados Unidos quieren desde el año 2000, es decir, la destrucción de la Unión Europea. La Unión Europea está poniendo de su parte mucha énfasis con eso, no ve la hora de autodestruirse, y ya lo demostró con la política hacia Rusia, y vamos a ver si seguirá en ese camino. Yo creo que, sin embargo, eso resultará tremendamente difícil de hacer aceptar a los países, a los distintos países. Además, muchos de ellos van bajo elecciones y nada fácil la estabilidad, la falta de estabilidad política que caracteriza todo el plan de la Unión Europea. Así que lo de Trump con respecto a la cantidad de dinero que deberíamos suministrar a la OTAN es hasta el momento una esperanza más que una posibilidad. Más que una posibilidad, pero que de alguna manera desnuda ese supuesto mensaje o narrativa de libertad, y la voy a entrecomillar, por ese colonialismo global que se recrudece también porque ya Alemania va a elecciones anticipadas y no hay nada bueno que pueda salir dentro de la nueva administración que rige ese país, muy aliado a la OTAN y con todas las consecuencias que ha traído por seguir aportando también al conflicto al este de Europa. Gracias, Fabricio, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes. Gracias a ustedes, un gusto estar contigo. Gracias. A ti por atender la llamada. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Objetivo. El presidente electo de Estados Unidos es consciente que Groenlandia es un territorio que cuenta con valiosos minerales de tierras raras necesarios para las telecomunicaciones, así como uranio, miles de millones de barriles de petróleo sin explotar y un enorme suministro de gas natural que solía ser inaccesible, pero ahora lo es cada vez menos. Es aún más valioso a medida que el Ártico se abre más hacia el comercio. 2. OTAN. Dinamarca, como Estados Unidos, es miembro de la OTAN y Groenlandia está bajo el paraguas de esta alianza atlántica. Si bien Trump habla de ambiciones para comprarla, no se ha puesto aún sobre la mesa el uso de la fuerza para anexionarse Groenlandia y también el Canal de Panamá. En caso de darse ese escenario, ¿estará la OTAN supeditada a Estados Unidos, lista para defender a Dinamarca como lo hace con Ucrania, que no es un país miembro de la OTAN? 3. Amo colonial. Si bien la isla, que tiene cerca de 57,000 habitantes, ha decidido seguir cooperando con Estados Unidos, pero bajo sus propios términos, y que el pueblo groenlandés sea quien decida sobre su futuro. No podemos perder de vista que gran parte de la economía de Groenlandia depende aún de las subvenciones y ayudas danesas, y según las últimas encuestas, ya estos ciudadanos han expresado que no están para someterse a un nuevo amo colonial. Soy Paola Pérez y nos vemos en una nueva edición del Mapa.